¿Se ve bien mi pantalla? Sí, doctora, sí se ve. Ya, perfecto. Hola chicos, buenas tardes. Soy la doctora Eva Quiñones, soy médico ginecóloga del Hospital 2 de Mayo. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es frecuentemente vista en la consulta. Es una de las patologías del ciclo menstrual, ¿no? Ya han visto la parte de hemorragias, ya han visto la parte de amenorrea y otro es el dolor, que vendría a ser la dismenorrea. ¿Ok? En este caso, la clase se va o nos vamos a enfocar más en la parte de dismenorrea primaria, ya que la dismenorrea secundaria, obviamente como van a ver en un momento, tiene causas y las causas las vamos a ver en el transcurso del curso y el manejo también, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar más en lo que es dismenorrea primaria para preguntas de lo que es el examen, ¿ok? Entonces empezamos. ¿Qué es dismenorrea? Dismenorrea ya es un término bueno, en latín, que lo que haya sido pues visto desde hace mucho tiempo, que quiere decir que lo han desglosado en tres partes, dis, mens y roya, que significa dificultad o difícil mes o difícil flujo mensual, ¿no? Este, esto de acá es una patología que se refiere a periodos dolorosos, ¿no? O menstruaciones dolorosas, en el cual si bien es cierto, el mismo hecho de menstruar, máximo por el segundo o tercer día, y las chicas se entenderán más, ¿no? Que tienen menstruación, pues se produce un dolor tipo cólico, ¿no? Que es soportable. En el caso de esta patología, la dismenorrea, es un dolor que produce una incapacidad a la paciente, por el cual tiene que faltar, sobre todo en el caso de dismenorrea primaria, que se da mucho más frecuente en adolescentes, van a faltar al colegio o van a faltar a la universidad, ¿no? Y les puede traer como consecuencia, pues, alteraciones en su vida diaria, ¿ok? Entonces, si bien es cierto, hay dolor durante la menstruación, pero es un dolor patológico, es un dolor más exacerbado. Entonces, ¿a qué se refiere como una introducción lo que es la dismenorrea? A una menstruación dolorosa, ¿no? La dismenorrea la vamos a clasificar en dos, en dismenorrea primaria y dismenorrea secundaria. La dismenorrea primaria, como su nombre lo dice, no va a tener una causa evidente o algo por el cual la paciente va a tener ese problema de dolor. Le hacemos un examen físico, le hacemos una ecografía, le hacemos exámenes de laboratorio y no vamos a encontrar ninguna patología que nos pueda decir por qué está causando el dolor en la paciente. En cambio, en la dismenorrea secundaria es una paciente que ya tiene una causa evidente, pélvica, no ginecológica, que le está provocando el dolor a esta paciente. Entonces, la diferencia entre primaria y secundaria es que la primaria no tiene causa y en la secundaria sí hay una causa evidente. ¿Cuál es otra diferencia entre la primaria y la secundaria? Que la dismenorrea primaria, obviamente vamos a tener una ausencia de una patología pélvica. El dolor, a diferencia de la secundaria, es un dolor tipo espasmódico, ¿no? Tipo cólico, que viene y que va, ¿no? Y es más común en pacientes postpuberales, que recién después de los dos primeros años del inicio de la menarquia. En cambio, en una dismenorrea secundaria es ya, como hemos conversado un ratito, resultado de una patología específica. Y luego le hacemos una ecografía y por ahí le encontramos un mioma, le encontramos un quiste, le encontramos la famosa adenomiosis o endometriosis que puede estar causando este tipo de dolor, ¿no? Y a diferencia de la primaria, la dismenorrea secundaria tiene un dolor de tipo congestivo. La paciente se va a quejar de que tiene un dolor que le, como opresivo, que le duele, que es mucho más intenso que que no es cíclico como una dismenorrea primaria y que puede durar a veces después de terminada la menstruación, ¿no? Y como ven, el grupo etario es distinto, ¿no? Vamos a encontrar en pacientes mayores, ¿no? Entre 30 y 45 años, porque obviamente después de los 45 años ya nos viene lo que es la menopausia y tal vez todos estos síntomas disminuyen. ¿Cuál es la incidencia? La incidencia, estamos hablando de lo que es dismenorrea primaria, más del 50% lo vamos a encontrar en pacientes postpuberales, ¿no? Que van a estar afectados obviamente por la dismenorrea primaria.
Y de estas pacientes, casi del 12% van a presentar lo que es una dismenorrea severa, que puede incapacitar a la paciente los días que le dure la menstruación. Promedio, 2 o 3 días. También puede ocurrir con mayor frecuencia, ¿no? Como un dato, en pacientes que no han tenido hijos, más o menos en una proporción de 71 a 51%. Va a disminuir obviamente con la edad, ¿no? Y no tiene que estar o no está relacionada con el tipo de ocupación que tiene la paciente o la condición física que tiene la mujer. El embarazo o el parto no necesariamente va a aliviar la dismenorrea primaria. El ejercicio tampoco no se ha visto en estudios que pueda tener algún efecto significativo sobre la incidencia de esta dismenorrea primaria. Y los factores asociados que aumentan la duración de riesgo y la gravedad de la dismenorrea incluyen obviamente que la paciente haya iniciado su menstruación muy temprano, que los periodos sean muy largos, que la paciente esté gordita, que tenga sobrepeso y el consumo de tabaco. Entonces, como hemos podido observar, afecta al 50% de las mujeres en edad fértil, ¿no? Que que se pueden producir en con un mayor severidad, casi es solamente un 12%, como hemos visto, moderada un 37% y leve un 49%. Según en los estudios que se han visto, puede haber una ausencia escolar por este tipo de dolor, casi de un 14%, al igual que el ausentismo laboral, ¿no? Que esto no solamente conlleva a que haya menos contratación a veces, ¿no? Eh, en pacientes que tienen pues dolor o que faltan al trabajo, que sean mujeres, ¿no? Y también pueden traer pérdida, pues, ¿no? A en el ambiente laboral, ¿no? De repente las despiden o no sé, ¿no? Que puede causar, puede dar puede perjudicar así de esa forma a la paciente. Entonces, ya yéndonos directamente a lo que es la dismenorrea primaria en sí, ¿no? ¿Cuándo aparece? Se dice en la clínica que puede aparecer entre los 6 a 24 meses posteriores al inicio de la menarquia, ¿ya? Y siempre va a ocurrir casi en todos los ciclos ovulatorios, ¿no? ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahorita en la fisiopatología, porque se produce así. Alrededor del 88% de las adolescentes con dismenorrea van a presentar una regla muy dolorosa dentro de los primeros 2 años después de la menarquia, ¿ya? La dismenorrea que ocurre más allá de los 2 años probablemente sea una dismenorrea secundaria y hay que buscar una causa, ¿no? Una de las causas principales que hay que sospechar en una paciente ya pasó los 2 años del inicio de la regla y sigue con dolor es la famosa endometriosis. Generalmente, ¿cuándo comienza este dolor? ¿No? Aparece el dolor unas horas antes o justo al inicio de la menstruación, ¿no? Como unos calambres que se producen muy intensos, ¿no? Tipo espasmódico, que pueden durar hasta el segundo día de la regla, ya sea 48 horas, y luego ya va a ir calmando el dolor. O sea, los 2 primeros días son los más intensos. Eh, ¿Qué más va a producir en la paciente aparte de este dolor tipo calambre? Que pueda irse el dolor hacia la parte baja, hacia la pelvis, ¿no? El abdomen inferior, y puede irradiarse en algunas pacientes hacia la parte de la espalda, o se va hacia adentro, hacia los muslos, ¿no? Como si fueran, algunas pacientes lo describen como si fuera un dolor de parto. Este calambre se puede acompañar de los síntomas sistémicos, ya cuando es algo severo, ¿no? Algunas pacientes pueden presentar inclusive náuseas y vómitos, fatiga, algunas pueden estar asociadas con diarrea o dolor en la parte baja como una lumbalgia, ¿no? Y en algunos casos también cefalea, dolor de cabeza. Nerviosismo, mareos, ¿no? En los casos graves, algunas pacientes pueden llegar a desmayarse, ¿no? Por el dolor, y esto ya se considera una dismenorrea severa. ¿Cuánto dura este dolor? Como les digo, debe durar aproximadamente máximo hasta el tercer día, ¿no? Si pasa del tercer día, ya deberíamos considerar que no es una dismenorrea primaria, ya hay que encajarla en otro tipo de dolor, ¿no? Otro tipo de dolor pélvico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
como estamos hablando del tema de una dismenorrea primaria, la mayoría de nuestros pacientes van a ser adolescentes, ¿no? Y básicamente haciendo una buena anamnesis podríamos encontrar un diagnóstico o hacer el diagnóstico sin necesidad a veces de hacer una prueba clínica, ¿ok? Pero para descartar que hay alguna patología concomitante, pues tenemos que pedirle pues algún examen adicional para descartar alguna patología que se nos pueda pasar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, hay que ver la característica del dolor, ¿no? ¿Cómo inicia? Cuántos días dura el dolor? ¿No? ¿A los cuántos años se ha empezado a hacer una buena análisis, ¿no? ¿A qué edad ha empezado la regla? ¿Cuándo empezó el dolor? ¿O empezó ni bien inició el periodo menstrual de la menarquia? O sea, se fue aumentando con los años, ¿no? Acuérdense que las primeras menstruaciones, una vez que inicia la menarquia, la mayoría de veces van a ser anovulatorios, ¿no? Porque recién hay una maduración del eje. Entonces, los pacientes, los primeros ciclos, obviamente, no van a percibir dolor. ¿Cuándo comienzan a percibir dolor? Cuando ya comienzan a ovular, ¿no? Y ahí es cuando ya aumenta ese tipo de patologías que es la dismenorrea, ¿ya? Entonces, eh, a pesar, ¿no? De que hay criterios que nos dicen, no, sí, no son adolescentes, la edad tiene que ser solamente máximo hasta los 2 años del inicio de la menarquia, pueden haber patologías, ¿no? Como la endometriosis, que ya les estoy conversando hace un ratito, que puede comenzar en adolescentes, ¿no? Temprano, hasta los 3 primeros años del inicio de la menarquia, ¿no? Entonces, para poder hacer un diagnóstico de endometriosis, uno, tenemos que descartar otro tipo de patologías orgánicas, ¿no? Quistes, miomas, porque el hallazgo de endometriosis por ecografía es bien difícil, ¿no? Tendría que tener un ojo y se puede ver, ¿no? Siempre y cuando ya tengas la experticia para poder ver focos endometriósicos en una ecografía. Lo que más nos puede ayudar es una resonancia magnética y tal vez algunos exámenes de laboratorio tipo SEA-125, que si está aumentado nos puede dar, ¿no? Nos puede orientar a que pueda tener esta paciente endometriosis, ¿no? Y lo que no, y otro que podemos hacer es entrar a la sala de operaciones y hacer un diagnóstico in situ, ¿no? Con una laparoscopía y ver, ¿no? Si la paciente ya tiene mucho dolor, pero eso ya sería muy alejado, ¿ok? Según la duración de los calambres o del dolor, ¿no? Máximo, como les digo, duran 72 horas y va bajando después del primer día, ¿no? Va a ir bajando continuamente hasta que ya cese el flujo, ¿ok? Si perdura más de las 72 horas, hay que descartar otro tipo de patología, ¿ok? ¿Cómo describen el dolor? El dolor lo describen con un dolor tan intenso que similan a la de un parto, a la contracción de un parto. Y en el examen físico, obviamente, como es una dismenorrea primario, le hacemos una ecografía, le hacemos algún estudio de una resonancia magnética y no vamos a encontrar ninguna patología, ¿no? El tacto rectal, obviamente, estamos hablando de pacientes adolescentes. Si hay una sospecha clínica de que hay alguna patología que haciéndole un examen rectal podríamos, tipo la endometriosis, ¿no? Se podría realizar previa consentimiento del papá y de la paciente, ¿no? Pero ya sería un poquito cruento a veces, ¿no? Si lo dejamos un poquito más, hacemos una resonancia mejor antes de hacer un examen tan que puede lastimar al paciente. ¿Cuál es la etiología o por qué se producen este tipo de calambres, ¿no? O este tipo de dolor tan exacerbado? Entonces, en lo que es la patogenia de la enfermedad, ¿no? En lo que es la dismenorrea primaria, ¿por qué se produce este tipo de patología? Porque hay un aumento en la producción de prostaglandinas endometriales, sobre todo en la F2 y la E2, ¿no? Esto que nos va a aumentar toda la cascada inflamatoria, ¿no? Es por eso que uno de los tratamientos son los AINES, porque obviamente estamos viendo que la patología es por el aumento de las prostaglandinas. Van a aumentar los trimoxanos, van a aumentar los microtilienos y va a aumentar la vasopresina. ¿Y qué nos va a producir la vasopresina? Mucho más contracción, ¿cierto? Contrae más y esta va a aumentar la motilidad del útero, van a producir cambios a nivel neurosensorial. Esta movilidad tan aumentada del útero va a hacer que va a producir a veces como una arritmia o un útero tetánico, ¿no? Ahorita que están rotando también la parte de obstetricia, cuando hay un útero así de DPP que no deja de contraerse, ¿no? Se pone duro.
aumenta el tono, miren, llega hasta casi 10 mililitros de mercurio y aumenta una fuerza de contracción de casi 120, miren, como si fuera una contracción de parto, ¿no? Es porque, por eso que el dolor es tan intenso. Y como se contrae tanto y hay tanta vasoconstricción que puede producir un infarto, ¿no? Se contrae el vaso tanto, tanto que se produce una isquemia, se llama angina uterina. Y es por eso que eso produce un aumento de la sensibilidad, es como si estuviera uno infartándose el útero o algo así. Y es por eso que hay dolor. Entonces acá lo vamos a ver más en un esquema. Entonces, el descenso, no, el cuerpo, ¿por qué se produce en ciclos ovulatorios? ¿No? Porque nosotros siempre tenemos, como tenemos dos ovarios, siempre de un lado se ovula un mes y el otro mes es el otro ovario. Entonces, la paciente presenta una ovulación, se produce la formación del cuerpo lúteo y luego, ¿qué va a producir? Va a producir un descenso, ¿no? Un descenso de la progesterona. Este descenso de la progesterona va a hacer que aumente la cascada de prostaglandinas, ¿no? Pero de tal manera que está tan exagerada en ese tipo de patologías que hace que va a incrementar las contracciones del útero, ¿no? Se llama una disirritmia uterina, va a hacer que el útero se contraiga tipo del parto, ya visto que llega casi hasta 120 milímetros de mercurio, y eso qué va a hacer con la vasoconstricción, se van a comenzar a infartar los vasos, ¿no? Va a reducir el flujo sanguíneo, o sea, va a producir como una isquemia, y la paciente va a tener dolor por esa isquemia, ¿no? Por ese dolor tan alterado, ¿no? Entonces, ahí va, viendo nada más este tipo de esquema, vamos a ver qué le tenemos que dar a nuestra paciente, ¿no? Estamos hablando de dismenorrea primaria. ¿Cuál es la causa? La disminución de la progesterona y el aumento excesivo de las prostaglandinas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que darle un tratamiento que nos bloquee el aumento de las prostaglandinas. Y ahí están los famosos AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, como los mecanismos fisiopatológicos fundamentales, acuérdense que aumenta la contracción del útero, esto va a ser responsable del dolor, ¿no? Porque va a presentar una isquemia en el miometrio, va a haber una vasoconstricción de las arterias uterinas, va a haber una hipoxia por la vasoconstricción y va a producirse una isquemia mitral, ¿no? La hiperproducción de prostaglandinas por el descenso brusco de la progesterona al final del ciclo va a producir aumento de las prostaglandinas a predominio de la E2 y la F2 y que van a producir el tipo de dolor tipo espasmódico tipo cólico. ¿Ok? Entonces, en el ciclo de la dismenorrea, o sea, en la fisiopatología de la dismenorrea primaria, es un dolor por aumento de prostaglandinas por la disminución brusca de la progesterona en la ovulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con nuestra paciente? ¿No? Vamos a clasificar a la dismenorrea también según la intensidad que presenta y los síntomas concomitantes que presenta la paciente y la incapacidad que pueda tener. Entonces lo vamos a catalogar en leve, moderado y severo, de acuerdo a la intensidad de dolor y a los síntomas asociados. Obviamente, si es un dolor leve, no va a tener mucha intensidad. Tal vez esto es lo que tenemos todas las mujeres, un dolor leve durante el periodo menstrual, ¿no? Que es tolerable y no nos va a causar ningún síntoma concomitante como náuseas, vómitos, síncope, etcétera, ¿no? Y desaparece a las máximo hasta el tercer día, ¿no? O de repente solamente nos dura un día, en lo que es el leve. En lo que es el moderado, es un dolor mucho más intenso, que puede durar hasta el tercer día de inicio de la menstruación, ¿no? Y puede ir acompañado de otros síntomas, ¿no? Como dolor irradiado hacia la espalda, hacia la parte interna de los músculos, algunas están asociadas con diarrea, etcétera, ¿no? Y en el caso ya de una dismenorrea severa, es el dolor tan intenso que la paciente está acompañada de otros síntomas, como aparte de náuseas, vómitos, la paciente puede presentar hasta síncope, ¿no? Se desmaya, de repente está con la menstruación y se desmaya cuando le viene la regla, ¿no? Por el dolor, ¿no? Y aquí, pues, nosotros tenemos que darle los analgésicos. En el caso del moderado, nos puede ir bien con antiinflamatorios no esteroideos, tal vez de baja intensidad, y le podemos brindar eso y le va muy bien. Pero cuando ya es algo más severo, tal vez el analgésico ya no es suficiente y hay que asociarlo con otro tipo de medicamentos porque ya se hace pues algo crónico, ¿no? Obviamente siempre cuando hay una dismenorrea severa y ya dura más del tiempo que debería de tener, hay que sospechar de una patología asociada y que es poco diagnosticada, porque no es tan difícil diagnosticar, que es la endometriosis.
Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente? ¿No? Nos estamos discutiendo en la parte de la fisiopatología que la causa principal de la dismenorrea es el aumento de la prostaglandinas, ¿no es cierto? Y también se produce en ciclos ovulatorios. Si la paciente no ovula, no va a tener la baja de progesterona, no va a aumentar las prostaglandinas. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Si la paciente quiere tener o no quiere tener bebés, ¿no? Estamos hablando de pacientes la mayoría son adolescentes. Entonces, no, la mayoría no va a querer embarazarse pronto o tal vez no han iniciado vida sexual todavía, ¿no? Entonces, en lo que es la dismenorrea primaria, vamos a tener dos cosas. O le damos anticonceptivos o no le damos anticonceptivos, de acuerdo a la tolerancia o no de cada paciente, ¿no? De inicio, siempre en una paciente adolescente, lo ideal es comenzar con antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Eh, Porque siempre se va de menos hacia más, ¿no? Entonces, siempre y cuando la paciente pueda tolerar la vía oral, obviamente, y no tenga alguna patología concomitante como una úlcera, ¿no? Si tiene una úlcera gástrica y no puede tomar antiinflamatorios no esteroideos, entonces ya tendríamos que darle otra alternativa que serían los anticonceptivos orales, ¿ya? Esto lo vamos a ver en la otra lámina que se va a ver mejor. Entonces solamente es para que va a depender eh, del tipo de si ya la paciente ha recibido un antiinflamatorio no esteroideo y no le va bien, ya tendríamos que irnos a algo mayor, ¿no? O de repente buscar, o le damos anticonceptivos para disminuir o anular la ovulación para que ya no le duela. Y si a pesar del anticonceptivo la paciente persiste con dolor, ya hay que hacer otro tipo de estudios o irnos a una laparoscopía diagnóstica para encontrar tal vez focos endometriósicos o tal vez el dolor no solamente puede ser ginecológico, tal vez puede ser una de vejiga, puede ser de recto o de otras estructuras que están cerca de la pelvis que nos puedan estar produciendo el dolor. Sí, perdón. ¿Sí me están escuchando, chicos? No sé, creo que se me fue la señal. Sí, doctora, sí se le Y se escucha. escucha. Sí se le escucha, Ya, doctora. ya, listo. Entonces, acá tenemos algunos analgésicos o AINES o tipos de medicamentos que podemos ofrecer a las pacientes de acuerdo, o sea, siempre comenzando de menos a más, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que damos frecuentemente o que siempre vamos a encontrar en las farmacias? No es cherry por si acaso, ¿no? Pero encontramos el famoso Postan, las mujeres más, ¿no? El famoso Postan que es el ácido mefenámico, ¿no? El ácido mefenámico que va muy bien, se le puede dar a la paciente, es rápida, es de rápida acción. La mayoría de pastillas para las pacientes o sea, cuando vas a la farmacia y pides una pastilla para el dolor menstrual, la mayoría de veces te van a dar ácido metenámico, ¿no? Tiene una acción más rápida, obviamente van a disminuir las prostaglandinas y la mayoría de pacientes tiene buena tolerancia, ¿no? Entonces tenemos, como ven, un montón de medicamentos que podemos ofrecer a la paciente de acuerdo a la tolerancia, uno, de acuerdo a si el dolor está más aumentado, podemos ofrecerle un AINES bajo y va a ir subiendo de acuerdo al tipo de dolor y al tipo de medicamento que ya ha recibido. ¿Ok? Entonces acá podemos darle aspirina, le podemos dar indometacina. En el hospital, ¿qué tenemos para dar a nuestra paciente? Porque son del CIS la mayoría, les damos ibuprofeno, naproxeno, ¿no? A la mayoría de pacientes y algunas les va bien, ¿no? Algunas les va bien. Y algunas ya se vuelven resistentes porque están tomando cada rato, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera línea, los AINES, ¿ya? Esta es la primera línea. Le damos antiinflamatorios no esteroideos, va a depender de acuerdo a lo que ya ha tomado la paciente y si tiene algún efecto secundario o una contraindicación, ya lo cambiamos, ¿no? ¿Qué más podemos dar a la paciente? Cuando ya hemos dado los antiinflamatorios no esteroideos y lo que queremos bloquear es la ovulación, pues anticonceptivos orales, obviamente combinados con estrógenos y progestágenos, ¿ya? Eh, ¿Por qué les damos combinados? Porque son pacientes jóvenes y lo que queremos es que menstruen, ¿no? No les vamos a dar solo estrógenos porque las pacientes con solo estrógenos pueden tener hiperplasia endometrial y si les damos progesterona, la mayoría no va a arreglar, ¿no? No va a tener ovulación, pero no va a tener menstruación, ¿no? Como son adolescentes, la mamá se preocupa, entonces mejor les damos anticonceptivos combinados, que es lo mejor realmente, ¿ya? Ya si es una paciente que tal vez
siendo adolescentes, ya tienen hijos, ¿no? Y a pesar de ello, pues persiste con el dolor y todo, les podemos ofrecer un sistema intrauterino, un dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, que son los famosos SIU. Ahora que van a hacer la clase de métodos anticonceptivos, ahí les van a hablar de todos los métodos que hay y uno de ellos son los famosos sistemas intrauterinos, que son como si fuera la T de cobre, pero dentro del sistema también tienen progesterona que ayuda a disminuir las infecciones pélvicas también, ¿no? Porque la progesterona lo que hace es, uno, hace que haya una atrofia endometrial, espesa el moco cervical y así hay menos, forma como un tapón, mejor dicho, ¿no? En la parte del cuellito, así las bacterias pues tienden menos a subir, ¿no? A la diferencia que un DIU, un té de cobre, un té de plata. Y otra cosa que le podemos dar a las pacientes, ya que es un poquito más cruento, ¿no? Es el danazol. El danazol lo utilizamos ya más en pacientes con sospecha de endometriosis, ¿no? Ya más, ya pasado la dismenorrea, estamos en el límite de dismenorrea primaria, ya pasó más años, no le va bien ni con los años ni con los dispositivos orales, entonces tenemos que buscar una causa que probablemente sea secundaria, ¿no? En ese caso sería la endometriosis. ¿Para qué? Para disminuir estos focos, ¿no? ¿Qué le vamos a producir a la paciente? Tipo una premenopausia, ¿no? Una menopausia para que disminuya estos focos endometriósicos y con ello el dolor. ¿No? ¿Qué otra cosa más le podemos dar? ¿No? Agonistas, receptores de vasopresina para disminuir ese, el aumento de de la vasopresina que se produce por el aumento de las prostaglandinas, ¿no? Para bloquear ahí el óxido nítrico también, ¿no? Lo podemos dar para disminuir, sobre todo en lo que son dismenorreas severas, ¿no? Para como que relajar el músculo liso del útero, ¿no? Eh, y de esa forma disminuir el dolor. ¿Qué otra más? Los famosos antiespasmódicos, ¿no? De repente una buscapina, ¿no? Como no es muy frecuente el uso de este fármaco en esta patología, pero sí nos puede ayudar si es que no encontramos tal vez otro medicamento y estamos con una urgencia, ¿no? Y sí se ha visto que puede tener un control del dolor, sobre todo en los que son leves a moderados. Muy bien, chicos. Entonces, como ven, lo que es dismenorrea primaria, básicamente tienen que acordarse que es una dismenorrea que se produce sin una causa aparente, no tiene una causa física, se produce porque hay aumento en ciclos ovulatorios por la disminución de la progesterona y aumento de las prostaglandinas que producen una reacción en el útero exagerado de la vasoconstricción que produce una angina uterina como si fuera un dolor de parto. ¿Con qué lo controlamos? Bloqueando las prostaglandinas con los antiinflamatorios no esteroideos o bloqueando la ovulación, ¿no? Con los anticonceptivos orales. Esos son de primera línea. ¿Ok? El resto que les he dicho sí nos van a ayudar, pero no son que vamos a darles de primera línea a las pacientes. Una vez ya visto lo que es la dismenorrea primaria, otro es la dismenorrea secundaria. Como le hemos dicho, hemos enfocado más la clase a lo que es dismenorrea primaria, ya que como van a ver en un momento, la dismenorrea secundaria tiene una causa que le está produciendo el dolor. Y a eso nos vamos a ir a manejar o vamos a hacer el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de dismenorrea secundaria? Pues la famosa endometriosis, ¿no? La endometriosis es una patología donde vamos a encontrar focos ectópicos de endometrio a nivel del miometrio, a nivel de los ovarios, y que puede no solamente causar dolor, sino también es una causa de infertilidad, ¿ya? Que tenga, por ejemplo, en la paciente anomalías congénitas anatómicas, ¿no? Que le puedan causar este tipo de dolor, como tal vez tiene IME perforado, ¿no? No sale cíclico, es un dolor cíclico, pero no vamos a ver sangrado, tiene otro tipo de clínica también, ¿no? Puede tener de repente una enfermedad de transmisión sexual que le está produciendo una enfermedad pélvica inflamatoria, la adenomiosis, que es como la endometriosis del útero, ¿no? Los focos endometriósicos se meten a nivel del miometrio y van a producir pues un útero más grande, un útero más como que leñoso, le llamamos así, ¿no? Que produce que como las fibras, como el útero está más gordito, más grande, tiene que contraerse mucho más para cada vez que viene la regla y pues le va a producir más dolor. Los famosos miomas que lo van a ver en todo el transcurso del curso, ¿no? Y seguramente han visto varias en la consulta,
también pueden producir dolor de acuerdo a dónde se localiza, ¿no? Y las pacientes que vienen después de un procedimiento ginecológico, tal vez le han hecho una biopsia o tal vez le han hecho un cono, y por ahí tienen una estenosis de cervix y obviamente les va a producir dolor. ¿Por qué? Porque no hay salida del contenido endometrial durante la menstruación. Entonces se llena el útero de sangre y no tiene por dónde salir, ¿no? Entonces eso le va a producir un dolor cíclico a la paciente. Pero también no hay que olvidarnos que pueden haber causas no ginecológicas que pueden estar asociadas a un dolor que puede estar, ¿no? De repente coincidir con el ciclo menstrual, pero no necesariamente sea de género, ¿no? Como por ejemplo una una disfunción en la parte de la vejiga, ¿no? El síndrome de vejiga irritable, podemos encontrar esa famosa cistitis intersticial, ¿no? O adherencias pélvicas por alguna cirugía previa que nos puedan estar causando, pues, este tipo de malestar en la paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en lo que es para hacer un diagnóstico de dismenorrea? Hay que catalogarla si es de primaria o secundaria primero, ¿no? Si es primaria, ya saben que es entre los 6 y 12 meses del inicio de la menarquia. El dolor va a comenzar en las horas, ¿no? Y va a durar máximo hasta las 72 horas del inicio de la regla, ¿ya? Va a disminuir el dolor cuando se termina el sangrado, ¿no? Puede estar asociado con dolor a mitad de mes, en algunas ocasiones sí, ¿no? Y puede tener, o el dolor va a ser cíclico, ¿no? De forma cíclica, de acuerdo si la paciente ovula o no ovula. En cambio, la dismenorrea secundaria puede estar asociado aparte, de presentar alguna clínica, la paciente puede tener de repente disquinesia, puede tener dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales, puede tener sangrado intermenstrual, puede tener dolor pélvico que no sea cíclico, ¿no? O solamente en un solo de los lados de la pelvis, o una hemorragia uterina normal. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar una causa, hacemos una ecografía y probablemente encontramos un mioma o alguna de las cosas que ya se nombraba anteriormente. Y pueden estar asociados de alguna sintomatología extra, ya sea gastrointestinal, como náuseas, vómitos, diarrea, neurológicos, dolores de cabeza, es famoso como que calambres, ¿no? Fatiga y que la paciente puede llevar hasta tener un desmayo. ¿Ok? Entonces, como ven, no es una patología muy difícil de diagnosticar, ¿no? Básicamente haciendo una buena anamnesis podemos sacar un diagnóstico. No hay que dar por sentado que toda paciente con adolescente siempre va a tener 100% una dismenorrea primaria. Hay que, si es que perdura el dolor, hay que descartar que no sea endometriosis, que es una patología que, aunque no crean, es bien frecuente. ¿Ya? Entonces, hasta ahí preguntas. Igual, acá les he puesto un cuadro igual comparativo entre las dos, ¿no? Solamente para que lo tengan más fijo. En la primaria, hasta los 2 años después de la regla, de edad secundaria va a ser más, ¿no? En la aparición del dolor va a ser al inicio de la menstruación, en cambio en la secundaria puede ser después puede ser después de la menstruación y puede durar más días, ¿no? No las 72 horas que duran la primaria. Antecedentes ginecológicos en la primaria no vamos a encontrar y en la secundaria sí vamos a encontrar algún antecedente de algún examen, en el examen físico, pues vamos a encontrar alguna patología ya descrita en la lámina anterior. Entonces, como conclusión, se trata de una patología que sí es frecuente. La mayoría de nuestras pacientes que presentan dismenorrea primaria son pacientes jóvenes, ¿ya? Hay que distinguir siempre una dismenorrea primaria esencial de una dismenorrea secundaria, este, vinculada a alguna patología ginecológica ya subyacente, ¿no? El mecanismo de dolor ya es conocido, vasoconstricción arteriolar, hay hipoxia tisular, hay aumento de la contracción del músculo del miometrio. En los casos de dismenorrea primaria, no se debería ordenar alguna prueba complementaria, simplemente con una buena anamnesis podríamos sacar un diagnóstico, pero en pacientes que ya tienen algo crónico, sí sería bueno complementar tal vez con una ecografía para descartar algo orgánico. ¿Ya? El tratamiento principal de una dismenorrea primaria, ya les estoy repitiendo 1000 veces, son los antiinflamatorios no esteroideos y para disminuir la ovulación, los anticonceptivos orales combinados, ¿ya? Tratamientos físicos como el deporte, el yoga, la acupuntura, no deben subestimarse en este tipo de patología. No es que no ayuden, ¿no?
en algunas pacientes el estrés, mismo estrés, también puede producir dolor, ¿no? Y es por eso que siempre se incentiva en las pacientes jóvenes que aumenten el deporte y con eso pues van a disminuir y liberar el estrés y con eso también podría bajar tal vez el aumento de estas prostaglandinas. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte que les quería presentar. Lo otro ya es algo chiquito. No sé si tienen preguntas de esta parte de dismenorrea. Doctora, una consulta, buenas noches. Dime, dime. Doctora, para el apoyo del diagnóstico de la endometriosis, si es que no se tiene acceso al mapeo por resonancia, ¿se podría preferir la resonancia convencional o sería mejor iniciar con un mapeo por ecografía? Se podría ver por ecografía, ¿no? Pero si es una paciente que ya ha tenido relaciones sexuales, sí podríamos hacer una ecografía transvaginal y tal vez, si tenemos suerte y tenemos un ojo muy entrenado, poder ver los focos endometriósicos cuando ya están como nódulos, ¿no? Sí se puede observar, pero obviamente para esto tienes que tener, la ecografía es subjetivo, ¿no? De acuerdo a cada médico que está haciendo el examen y de acuerdo a la experiencia que tiene, ¿no? Si tiene buena experiencia y hay varios profesionales, ¿no? Varios colegas que ven ecografía, endometriosis por ecografía, sí se puede ver, pero tienes que tener un ojo muy certero para verlo, ¿no? Obviamente lo que nos va a ayudar mejor es la resonancia magnética para poder ver mejor los focos, pero por ecografía, siempre y cuando la paciente haya tenido relaciones sexuales, porque la ecografía transvaginal tiene una penetrancia de más o menos hasta 7 MHz, entonces sí podemos observar mucho mejor y la resolución va a ser mejor. La ecografía pélvica solo tiene hasta 5, ¿no? De 3 a 5 y va a depender del tejido adiposo de la paciente. Si es una paciente flaquita, tal vez nos permita ver algo, pero es bien difícil poder observar en una paciente, sobre todo en el grupo etario que estamos hablando de dismenorrea primaria, hacerle una ecografía pélvica y poder ver signos de endometriosis, bastante difícil. ¿Sí me deja entender? Sí, doctora. Entonces, ¿el mapeo ecográfico y la ecografía que normalmente vemos en consulta sería lo mismo? Claro, la ecografía es una sola, ¿no? Puede ser pélvica, puede ser transvaginal, de acuerdo si no ha tenido vida sexual. Y aparte, la resonancia magnética es un estudio que es aparte, ¿no? Que lo hacen con el resonador. Son distintas cosas. Ok, doctora, muchas gracias. Ya. Y otra cosa que nos podría ayudar, ¿no? Pero que no es 100% específico, es el dosaje del CA 125, ¿no? Si le dosamos, de repente estamos sospechando de una patología como endometriosis y no encontramos ningún signo evidente de alguna patología orgánica y le pedimos el CA 125 y nos sale elevado, probablemente sí tenga pues focos endometriósicos porque está haciendo que hay una irritación a nivel peritoneal de ese tejido, ¿no? Por eso está aumentado ese marcador tumoral. Entonces, no es patognomónico, pero sí nos puede ayudar tal vez a tener una pista en el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta de esta parte de dismenorrea? La otra patología que está asociada, ¿no? A la parte de dismenorrea y que ya es algo chico nada más solamente para tomar hincapié de qué se trata, ya es el famoso dolor pélvico, ¿no? El dolor pélvico crónico que van a presentar las pacientes. Ay, no sé por qué se marcó la fecha. Entonces, o cómo lo describen a este tipo de dolor pélvico, ¿no? Es un dolor desagradable que puede ser, que puede estar asociado a un daño real o potencialmente la paciente va a presentar un dolor, ¿no? Que no lo asocia específicamente a algún lado, dice que está en la pelvis, pero no necesariamente puede ser de origen ginecológico, ¿ya? Entonces, ¿a qué se llama dolor pélvico crónico? Es un dolor que se está localizado en la pelvis y que puede estar, ¿no? Ya se puede presentar el dolor
por estructuras intrapélvicas o extrapélvicas, ¿no? Y puede persistir más de 6 meses. Entonces, crónico se llama cuando es más de 6 meses, que puede ser de forma continua, es decir, me duele los 6 meses seguidos, o puede ser de forma intermitente, como que me dolió un mes, y de ayer me dolió, y de ahí otra vez vuelve el dolor, y así sucesivamente, pero ya lo tiene pues por más de 6 meses. ¿Ya? Esta es la clasificación, por ejemplo, cuando es de origen urológico, ¿no? También que es una de las causas de dolor pélvico crónico, como la famosa cistitis intersticial, las pacientes van a presentar pues un dolor urente, ¿no? A nivel pélvico, que se puede asociar también a síntomas urinarios, ¿no? Entonces, no necesariamente el dolor de la pelvis puede ser de origen ginecológico. Entonces, el síndrome de dolor pélvico crónico, ¿no? Porque ya lo catalogamos en base a síndromes, puede ser catalogado el dolor sin una patología infecciosa local, ¿no? Que puede explicar la etiología, ¿no? Una causa muy frecuente de las pacientes, por lo menos en nuestro medio, que viene con dolor pélvico crónico, puede estar asociado a tuberculosis también, ¿no? O adherencia por tuberculosis. Muchas veces estos síntomas de dolor pélvico pueden producir o pueden estar acompañados de disfunción en el tracto urinario inferior, puede haber una disfunción en la parte sexual, puede haber una disfunción intestinal o también en la parte ginecológica, ¿no? Y va a tener consecuencias negativas en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Ya sea cognitivo, sexual o emocional de la paciente, ¿no? No es tan grato que todo el día hasta que te duele la pelvis, que no puedes hacer ninguna actividad física, no puedes, no sé, pues salir a correr, no puedes hacer ejercicio porque comienzas con el dolor. Entonces no es una patología tan fácil de tratar tampoco, porque a veces los pacientes vienen con ese tipo de dolor y ya pasaron por múltiples especialidades. Entonces, para el manejo de lo que es el dolor pélvico crónico, es un manejo multidisciplinario, porque como ven acá, vamos a encontrar múltiples causas que nos pueden causar ese tipo de dolor. Puede ser del tracto urinario, ¿no? Y la paciente va a tener dolor, pero aparte va a tener síntomas de frecuencia miccional, de urgencia de micción, va a tener hipersensibilidad al momento de que se está llenando la vejiga, pueden tener dolor al miccionar, que es disuria, o sensación de que no ha terminado de orinar, ¿no? Entonces, ahí una de las causas podría ser la famosa cistitis intersticial, que va a causar dolor pélvico crónico, no asociado a la parte ginecológica, o también dolor o síndrome de dolor vesical, ¿no? En la parte de gineco, el dolor pélvico no solamente va a estar asociado a la parte inferior del abdomen, sino también puede ser un dolor en la vagina, puede ser un dolor en la vulva, el dolor en la parte del periné, ¿no? La paciente dice, ay, me duele uno de los lados, puede ser un dolor ovárico, ¿no? Tipo ovárico o tipo congestivo en la parte de la pelvis, o un dolor que viene, pues, prominentemente del útero o de las trompas, ¿no? Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Puede haber dolor con la menstruación, que ya hemos conversado que es la dismenorrea, puede haber un sangrado, una alteración en el flujo menstrual, dolor con las relaciones sexuales, que es dispareunia, ¿no? Si la paciente nos dice, me duele cuando tengo relaciones y cuando ya estoy teniendo la relación, entonces estamos pensando en una dispareunia profunda, entonces ahí podemos sospechar de una enfermedad pélvica inflamatoria y que puede ser una causa de dolor pélvico crónico. Otra vez presenta ardor o escozor en la parte de la vulva, ¿no? Que le puede causar como un dolor también urente, ¿no? O que está como pulsadas, un dolor que puede percibirse en la parte de la vagina o genitales externos. Por eso les digo que no es un dolor, eh, que no es un diagnóstico muy fácil, ¿no? No se le puede dar un tratamiento tan fácil a este tipo de pacientes que viene con algo tan crónico, ¿no? En la parte masculina lo veíamos porque no estamos en urología. En lo que es el aparato digestivo, las pacientes también pueden tener dolor en la parte pélvica, no asociado ni a vejiga ni a útero, que puede ser en la parte del recto, no o en el colon, pueden tener síndrome de intestino irritable, pueden tener por estreñimiento, la mayoría también puede tener dolor, ¿no? O por ahí tienen los famosos divertículos que también pueden tener por eso dolor crónico, no necesariamente algo orgánico, pueden tener un dolor muscular, ¿no? Acuérdense que en la pelvis también tenemos huesos, tenemos músculos, ¿no? Y que pueden tener por ahí, pues, ¿no? Una fibromialgia, pueden tener un dolor, pues, en el coxis, que le está produciendo un dolor irradiado hacia la pelvis, o tal vez es neurológico, ¿no? Un dolor neuropático justo en la parte del periné, de la vulva, o en la parte inferior del abdomen,
que les pueden estar percibiendo pues como un hormigueo, una parestesia, ¿no? Entonces, en lo que es la clasificación del dolor pélvico crónico, puede ser en cualquiera de estas diferentes órganos, ¿no? En la parte gineco, tenemos que descartar, obviamente, la parte ginecológica, y si ya no encontramos nada, ya nos vamos a las diferentes especialidades. Por eso no es un diagnóstico fácil de hacer, es un diagnóstico prácticamente de descarte, ¿no? Si no encontramos tal vez alguna causa evidente en ninguna de las áreas, y hay que hacer un control sucesivo, ¿no? Porque la paciente tampoco no va a estar, ¿sabes que no te encontramos nada y sigue con tu dolor? No es la idea, ¿no? Es ayudar al paciente. Entonces, en lo que es la clasificación del dolor pélvico crónico, va a ser, depende de la sintomatología que va a estar más, ah, en la cual la paciente va a estar más afectada, ¿no? Tal vez el dolor le está produciendo más ansiedad, ¿no? No le permite hacer sus cosas diarias, va a alterar su sueño por el dolor, no va a tener una concentración al 100%, y la paciente, ¿qué va a pasar? Aparte de tener dolor, va a terminar con depresión, con ansiedad, ¿no? En la parte sexual, por el dolor, la paciente ya no quiere tener, ya no tiene deseo sexual, no puede tener relaciones, le tiene dolor, no tiene relaciones. Entonces, ¿qué va a producir? Una disfunción sexual, va a tener problemas en casa, ¿no? En la pareja. ¿Y qué puede tener por movilidad, ¿no? Puede tener de repente alergias, puede tener un dolor crónico que le está afectando, pues de repente causar una enfermedad autoinmune, un síndrome de fatiga crónica. Entonces, en lo que es el dolor pélvico crónico, tenemos el manejo a hacer de acuerdo al área donde encontremos más aumentado el dolor, ¿no? Si es en la parte de vejiga, el urólogo va a ser el que manda, ¿no? Si es una cistitis intersticial, lo más probable es que le hagan pues estudios de cistoscopía, etcétera, y hagan pues tratamiento ya empírico de la parte de urología. Si encontramos que el dolor pélvico es de origen ginecológico, pues lo tratamos. Algunas pacientes hasta piden que les retiren el útero cuando están con este dolor que es de causa ginecológica, porque te ves miomas o algo, ¿no? Que les pueden causar dolor, pero no necesariamente si es un dolor ya urente, ¿no? Que está asociado también a endometriosis, ¿no? Retirando el útero a veces no es suficiente, ¿ya? Hay que explicar al paciente que tal vez pueda quedarse con una neuralgia, ¿no? O un dolor ya crónico ahí, que lo tenemos que tratar ya con el neurólogo para darle medicación como para bloquear, ¿no? El dolor como gabapentina, o le estamos dando antidepresivos, ¿no? Porque también puede ser algo psíquico en la parte de lo que es el dolor, ¿ya? Entonces, para poder hallar un diagnóstico de lo que es el dolor pélvico crónico, tenemos que hacer una anamnesis, es lo más importante, ¿no? Entonces, como médicos, no importa la especialidad que tengamos, lo primero es hacer una buena anamnesis a la paciente. Solamente haciendo una buena historia clínica podemos encontrar un montón de información que nos pueda ayudar o nos pueda orientar hacia un diagnóstico definitivo. Obviamente, aunado a una buena a un buen examen físico, ¿no? Si hacemos un buen examen físico, vamos a encontrar de repente alguna patología y no necesitamos ni siquiera hacer mayor cosa, ¿ya? Si los síntomas son de una enfermedad conocida, ¿no? Por ejemplo, en la parte gineco, ¿no? Un dolor pélvico, la paciente viene con dolor pélvico, con flujo vaginal, ¿no? Maloliente. A la hora que le hacemos el examen físico hay dolor a la movilización del útero, hay dolor en las trompas. Lo más probable que sea es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Entonces, si es una enfermedad conocida, ¿qué hacemos? Le damos tratamiento para eso, un tratamiento específico para eso, ¿no? En la parte de gineco. Si viene por miomas, si viene por endometriosis, damos un tratamiento específico. Pero si no encontramos una causa conocida, ya lo catalogamos como síndrome de dolor pélvico y tenemos que ver si hay algún síntoma específico en alguna de las especialidades, ¿ya? Si no encontramos nada, ya vamos a tener que hacer un nuevo control y la vamos a mandar a la paciente a evaluación psicología, de evaluación con psiquiatría para poder descartar que no sea un dolor neuropático asociado a alguna patología no orgánica, pero asociado a una enfermedad mental, ¿no? Pero si encontramos algún síntoma específico de algún órgano, ya lo derivamos, pues, ¿no? Si es la parte gineco, si es uro, si es gastro, si es muscular o neurológico. Ya, entonces, como ven, el síndrome de dolor pélvico crónico no es un
un diagnóstico muy fácil de llegar, no es una paciente muy fácil de tratar, ¿no? El tratamiento es multidisciplinario, no nos vamos a quedar solamente nosotros con la paciente, hay que derivarla a otras especialidades para que nos puedan ayudar. Entre todos pensamos mejor y el beneficio es para la paciente, ¿no? Tampoco no le podemos decir a la paciente, ¿sabes qué? Por mi lado ya hice todo lo que tengo que hacer, ya ve y busca quien te ayude. Tampoco es la idea, ¿no? La idea es ayudar a nuestra paciente hasta el final. La cosa es que tenga por lo menos algo que le calme el dolor, ¿no? Por el cual está viviendo, tratar de ayudarla de cierta forma para que tenga una vida o una calidad de vida adecuada. ¿Ya? Entonces, ese diagnóstico de dolor pélvico es lo bueno es que no es tan común, ¿no? Es más raro. De todos los pacientes que van a ver en la consulta, tendremos una por ahí, ¿no? Una cada 15 días, ¿no? No es tan frecuente, no es tan frecuente, felizmente, ¿no? Porque el manejo no es tan fácil como lo han visto, ¿ya? Entonces, solamente esa parte les quería traer el día de hoy, ¿no? En cuanto a lo que es la dismenorrea y un poco de lo que es dolor pélvico. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o algo que no les haya quedado claro Doctora, de estas buenas patologías. noches. Sí, dime. En el caso del dolor pélvico crónico, que puede ser diferentes tratamientos, em, dentro de esos tratamientos existe la posibilidad de que pueda ser también con láser. ¿Con láser? No. Dependiendo realmente, pues no. Podríamos asociarlo al láser en una paciente, eh, tal vez con una cistitis intersticial. Lo que hacen los urólogos es ingresar con el citoscopio por vía, ¿no? en sala de operaciones y pueden haber o pueden quemar de repente, pues si la paciente tiene una trigonitis y por ahí le pueden hacer como una fulguración, ¿no? Para como formar un nuevo epitelio, pero siempre con mucho cuidado para evitar las fístulas, ¿no? O les colocan pues silocaína dentro de la vejiga para disminuir el dolor. En la parte de ginecología es más, si viene por una paciente por un dolor tipo, no sé, pues ya una vaginitis atrófica muy marcada, que no le va bien con los estrógenos, ahí podríamos utilizar el de láser CO2, a eso te refieres, ¿no? Sí, doctora. Ya, nos podría ayudar, ¿no? Como para aumentar las fibras de colágeno y que tenga una buena, mayor trofismo, ¿no? En la parte de la vagina. Pero es muy raro en el caso del dolor pélvico crónico utilizar solamente láser, ¿no? No nos ayudaría mucho realmente. En algunas patologías, en algunas patologías. Entiendo, gracias. ¿Alguna otra preguntita? Muy bien, chicos. Entonces, como ven, no es una patología o no son patologías muy difíciles de entender, ¿ya? Básicamente tienen que ver la parte de la fisiopatología. Ya les he dicho varias veces que las preguntas van a estar orientadas en lo que es dismenorrea primaria, así que estudien esa parte, ¿ya? Y no son tan difíciles de contestar, ¿ya? No es tan difícil el tema de entender. Entonces, básicamente, sabiendo lo que es la fisiopatología, vamos a dar nuestro diagnóstico y el tratamiento de la paciente. Muy bien, creo que la clase ha quedado grabada. Igual, cualquier duda que tengan, me la hacen saber con Natalie, para responder alguna pregunta de algunos de sus compañeros que recién creo que están ingresando. Eh, bueno, entonces, si no hay más preguntas, damos por terminada la clase. Ok, doctora, gracias. Gracias, Gracias, doctora. doctora. Ya, muy bien, chicos, hasta luego.